Yo, ¿por qué acepté la invitación de verdad de hablar con Jaime? Yo en ese tiempo, en el 92, yo era profesor de la Facultad de Medicina de la Universidad Tecnológica Pereira, donde me jubilé profesor, y yo dirigía, y a pesar de ser psiquiatra, dirigía el Departamento de Salud Pública también, que yo tengo un magíster en Salud Pública y Epidemiología, entonces yo trabajaba las dos cosas al mismo tiempo. Les voy a contar en 2 minutos una anécdota porque empezó la investigación que les voy a relatar. Yo estaba un día en la clase y en mi clase el seminario mío era sobre erotismo y sexualidad. Y se arrimó una de mis alumnas, Santa Rosana, muy linda, de las chicas más lindas que amaba por la facultad, y me dice: profesor, mi mamá necesita hablar con usted. Yo estaba como en mis 40 años, entonces uno a los 40 años todavía se nada de vestidos. Y si es tan linda como usted, dígale a mamá que ahora nos vemos después de clase. Pues sí, yo parecía un ave fénix. Entonces, dicho y hecho, el otro día me reuní con la señora y me dijo: es que yo le quiero contar una historia y yo estoy interesada en que alguien investigue el fenómeno mental de mi abuela y unas compañeritas de mi abuela. Y le dije: ¿y cuál es el problema mental de su abuela y las compañeritas de su abuela? Dijo: mi abuela fue prostituta en Machín y fue una de las dueñas de las casas de Machín. Y después vinieron unos comerciantes, les compraron las casas y ellas se quedaron sin empleo y se volvieron mujeres de bien de Santa Rosa. Y mi abuela no ha podido superar el estigma que ella tuvo de pasar de una zona de tolerancia a ser una señora ya prestante de Santa Rosa. A mí me quedó la curiosidad de la historia y dije: ¿puedo entrevistar a su abuela? Yo: sí, está muy viejita, pero tiene buena memoria. Y me fui a visitarla. Y la señora empezó a contarme las historias de Machín, los cuentos y todo eso. Resulta que me ideé una investigación sobre los orígenes y los fundamentos de la prostitución en Santa Rosa. Entonces, para esa investigación, yo tenía que conseguir fondos de la Universidad Tecnológica, estoy hablando de los años 90, era muy godísimo en pensamiento, conservadora. Y él: ¿usted cómo va a investigar? ¿Cómo le damos plata para investigar prostitución? ¿Qué está pensando? Bueno, como yo ya había sido una vez decano de la facultad, pues tenía algunas influencias y me conseguí la plata. Para 10 milloncitos de pesos, que en esa época era mucha plata. Y conseguí mis 5 estudiantes de Santa Rosa que me ayudaron en la investigación. ¿En qué consistía la investigación? En localizar prostitutas de Machín y a la vez localizar señoras que no habían trabajado en Machín. La mamá nuestra, por decir algo, con todo, perdón, por eso que no puedo dar nombres propios ni mencionar apellidos por no herir sensibilidades. Y empezamos a hacer la investigación. Perdón, yo traigo el nombre de la investigación, pero cuando la presenté en la universidad me dijeron: usted no puede publicar eso, el comité de ética de la universidad, y me tocó cambiarle el nombre a la investigación. Como tengo un poquito de mala memoria, me escucho un minutico y saco en mi cartera los nombres de la investigación y todo eso. El nombre de la investigación con que la presentamos al comité de ética de la universidad se llamaba Prostitutas y Señoras de Santa Rosa de Cabal, de 1940 a 1960. El primero que protestó fue el cura de la Tecnológica, que hacía parte del comité de ética. De esa, ¿cómo así que prostitutas y señoras de Santa Rosa de Cabal? Nombre pues
muy, muy amarillento. Entonces, a raíz de la investigación, el nombre del trabajo, la monografía del trabajo en investigación está en la Biblioteca de la Universidad Tecnológica, se llama Violencia Sexual, Maltrato y Estigmatización de las Mujeres en Santa Rosa. Más decoradito, hablando de lo mismo, pero más decoradito, ¿cierto? Y con ese nombre se quedó la investigación, se aprobó y etcétera, etcétera, años 1940, 1960. ¿Qué pasó ahora cuando Fernando me dijo que se hablaba con Jaime del libro que me encontré que muchos de los datos que él trae ahí eran datos similares a la investigación nuestra? O sea, hay dos versiones, dos corrientes de investigación que coincidimos en unas cosas. Pero yo les voy a contar unas cosas de la investigación y espero que sin herir susceptibilidades que entre nosotros, o sea, no pueden salir de las puertas americanas. Espero que no sean tan chismosos para contar lo que yo les voy a contar. Porque hay cosas delicadas, ¿cierto? Entonces, espero que no vayan a contar. Por eso, en la investigación, los nombres de las prostitutas y los nombres de las señoras están con otros nombres, los apellidos, direcciones. Nosotros logramos entrevistar a 32 prostitutas de la zona de Machín y logramos entrevistar 19 señoras. Ustedes dirán cuál es la conexión entre las prostitutas y las mamás nuestras y nuestras abuelas. Hay una conexión y hay un conector. O sea, entre dos grupos debe haber una conexión, así sean contrarios, y hay un conector. El conector es un cura. No puedo decir el nombre del padre, muy amigo. Sé que muchos de ustedes lo conocieron. Por la edad que están acá, no es el padre, por la edad que están acá, todos, menos los 2 o 3 jóvenes que veo acá y todas las pollitas que veo acá, no lo conocieron, ¿ya ven? Todos lo conocieron. Entonces, les estaba comentando que la investigación suya, la investigación mía consiste en muchos puntos, pero les iba a contar que la investigación por la Ciudad de Medellín era tecnológica, inicialmente llamaba prostitutas y señoras de Santa Rosa de Cabal, de 1940 a 1960, pero el Comité de Ética de la Universidad Tecnológica proscribió ese título. Correcto. Ahora le pusimos la investigación quedó como violencia sexual, maltrato y estigmatización de la mujer. Más elegante. Bueno, antes de darle la palabra a Jaime, les voy a terminar el cuento. Hablamos con las 32 prostitutas y las 18 señoras. Había un punto o varios puntos que las unían. Todas las mujeres que entrevistamos, o sea casi 50, todas habían sido mujeres maltratadas por las parejas, por los maridos. Las mujeres que no eran prostitutas se consideraban, las habían hecho casar entre los 12 y los 13 años con tipos mayores que ellas, 15 o 20 años más, y consideraban que habían sido violadas por los maridos y seguían siendo violadas. O sea, nuestras mamás y nuestras abuelas, todas manifestaron en la entrevista, yo tengo en un cassette todas las entrevistas. Yo consideraba que yo había sido violada por mi marido
y que mi papá por X y Y razón o mi abuelo me habían hecho casar con un señor que yo desconocía. Fuera de eso, la Iglesia Católica y los católicos condenaban el placer sexual de la mujer, so pena de castigos en el infierno y so pena de excomunión. Entonces, nuestras abuelas, nuestras mamás no podían experimentar orgasmos ni ningún placer. Y si lo experimentaban, los maridos las golpeaban porque creían que eran parte del trabajo, que eran trabajadoras sexuales en Machín o en otros sitios, o que los estaban engañando. Ellos tenían fuerza. Entonces, les pegaban a nuestras abuelas y a nuestras mamás. ¿Qué pasó? Que eran mujeres jóvenes, 30, 40 años, que no soportaban que un tipo llegara mal trajeado, sudado del trabajo, agresivo, machista, les pegara y las violara. Entonces no soportaban eso. ¿Cuál fue el lazo con las prostitutas? Una o dos de ellas dijeron, más inteligentes, dijeron, a estos tipos nos los tenemos que quitar de encima. Y hay que conseguirles donde descarguen su sexualidad. Y se hicieron amigas de muchachitas que trabajaban en Machín. Amigas. Y les dijeron, bueno, nosotros necesitamos que ustedes descarguen a todos estos tipos, machistas y todo, y nos lo manden a la casa fundidos para que duerman. Así no nos molesta a nosotros. Palabras de ellas mismas que tengo grabado. Está grabado. Pero es la realidad. Entonces, llegaban los tipos, se iban para Machín, tenían relaciones sexuales, iban a juergas, bebían trago, y que llegaban a la casa a dormir a borrachera y no molestaban a nuestra mamá ni a nuestras abuelitas, y ellas felices. Hubo un lazo de amistad entre las famosas prostitutas de Machín y las grandes señoras de Santa Rosa. Un lazo de amistad. Fue tanta la amistad que cuando ellas no tenían mucho trabajo, cuando llegaron los compradores de las fondas famosas de Machín, estas señoras se quedaron sin trabajo, como la abuela de la alumna mía, y las matronas de Santa Rosa les mandaban plata y el mercado y le pagaban los estudios a los hijos. Y algunas adoptaron varios hijos de ella como hijos propios, que pasaban como sobrinos. Eran las protectoras, pero era muy difícil que mi mamá, siendo aquí una matrona, se fuera para Machín a hablar con la prostituta, o que una de ellas fuera a mi casa, en el Monte Carmelo, que vivíamos nosotros. ¿Qué hacía? Un cura, godo hasta morir, pero liberal de pensamiento, se dio cuenta de la situación y les dijo a varias, yo puedo ser intermediario entre ustedes. Entonces las matronas le daban la plata al cura, los mercaditos y todo, y él le llevaba el mercado y la platita a las muchachitas de Machín. Correcto. Y él era el encargado de estar pendiente de los hijos que a veces los maridos tenían con las prostitutas. Muchos de ellos, inclusive para confesar algo que puede ser no ético, uno de ellos estudió medicina conmigo en Manizales, se graduó de médico. Después se hizo especial, pagado por la amiga de la abuela, que era una de las prostitutas de Machín. Entonces un gran médico en Medellín fue profesor de la facultad, etcétera, etcétera. Pero él reconocía que su abuela era de allí de Machín y que había sido patrocinado por la prima, porque se decían primas. Vaya, le lleva a mi prima una platica para que sostenga a los muchachitos, para que vivan bien y todo eso. Cuando ellas se quedaron sin los negocios, porque los negocios inicialmente eran de ellas, después se los compraron unos comerciantes de Medellín, que creo que usted lo dice ahí,
Entonces, ellas empezaron a patrocinar. Toda esa investigación está hecha, tenemos los cassettes, tenemos las grabaciones, tenemos todo de un lado y del otro. Resulta que yo me fui a la pesquisa del cura también para hablar con él, pero el cura ya tenía una demencia y lo tenían en un seminario allá, muy viejito, en un seminario, pues con un diabetes, él ni se acordaba que era cura ni nada de eso, entonces no fue posible concretar con él esa parte que nos faltaba de cómo hacía él la conexión. De todos modos, la investigación pasó, pero las conclusiones nuestras era que había, no solamente eran las mujeres de Machiquey, eran maltratadas por nuestros abuelos, por nuestros papás, por nuestros tíos que les pegaban a ellas, se emborrachaban y todo, y hacían los grandes escándalos, sino también nuestras mamás y nuestras abuelas fueron mujeres maltratadas. Es la historia del maltrato de la mujer desde dos puntos de vista, desde dos aristas. Nuestras abuelas violadas, maltratadas, agredidas normalmente, y las niñas de Machín por el mismo personaje machista. Y aquí mi amigo Jaime trae una serie de documentos, como les decía al principio, de decretos del alcalde, del consejo, de cómo estigmatizaban no solamente a la mujer de ese barrio, sino a mujeres que no eran de ese barrio, pero que estaban, perdonen la expresión paisa, la señora, mamadas de nuestros papás y nuestros abuelos, mamadas. Entonces se les volaba y ellos aducían que ellos tenían el pleno derecho de la mujer, como si la mujer fuera un objeto, de traerlas, doblegarlas y que ellas tenían que estar al servicio de ellos. Aquí en este libro de Jaime están los decretos, están las situaciones. Es bellísimo este libro. Yo le digo que ojalá hubiera traído mucho y ojalá se pueda conseguir. Fuera, como les decía, una edición especial, el papel, las fotos, lo que hay de contenido en este libro es difícil conseguirlo. Yo tengo, por ejemplo, otro libro de las historias de las putas de Cali, también muy bueno, pero no compara la investigación de Jaime con este libro. Entonces, la conclusión que llegamos en la investigación, era el maltrato. Fue una historia sobre el maltrato de la mujer, una historia sobre la negación de la mujer, una historia sobre la represión del erotismo de la mujer, porque no podían ejercer la parte erótica de la mujer. Mujer que se le moviera el marido en la cama era maltratada y casi asesinada. Y el marido la acusaba, usted tiene por ahí un relato, la acusaba de infidelidad porque le movió un poquito más en la cama, que a dónde había aprendido eso, que se había visitado las amigas de Machín. Entonces, la historia más que el título de prostitutas y todo, es la historia del maltrato de la mujer en un siglo y en finales del XIX, casi hasta los años 60 del siglo pasado, cómo la mujer la maltrataban, la negaban, la reprimía y la violentaba. Mirada desde dos puntos de vista de dos mujeres diferentes. Ahora, las mujeres de Machín, la mayoría eran niñas campesinas, que el jornalero las había embarazado, o el patrón las había embarazado y papá las había echado de la casa. Llegaban acá con la barriguita y nadie les daba empleo. ¿Dónde tenían que ir a subsistir? Pues a Machín. Eran mujeres campesinas que las condujeron a la prostitución, no eran prostitutas. ¿Ustedes saben cuál es la diferencia entre prostituta y puta? La prostituta es la que vende el cuerpo para obtener beneficios económicos.
sexo. O sea que todas las mujeres deben ser putas. Y puta viene en latín. Puta viene en latín putae. Oiga, esto. Puta viene en latín putae. Y putae en latín quiere decir mujer libre, inteligente y erótica. Entonces, cuando ustedes les digan putas, agradezcan. Orgullosa, porque son mujeres inteligentes, eróticas, ¿sí? Entonces, eso viene en latín. Posteriormente ingresaron la palabra de la Iglesia Católica. Hay una historia de la palabra puta, putae, de donde se deriva todo. Prostituta es la que vende el cuerpo por necesidad económica o para tener beneficios económicos, ¿cierto? Es lo mismo que cuando a uno le dicen viejo chocho, chuchumeco. Esas son palabras del lenguaje muisca que quiere decir hombre joven y vigoroso. Entonces, si ustedes me dicen viejo chuchumeco, yo me desarrodillo y le digo muchas gracias. Me están diciendo viejo, poderoso, inteligente y fuerte. Por eso uno tiene que conocer el origen de las palabras. Entonces, respetadas putas, ¿sí? Espero que no se escandalicen porque les digo eso, porque eso es decirles mujeres sabias, mujeres inteligentes, mujeres eróticas y mujeres libres. ¿Sí? La primera mujer puta que hubo en el mundo fue Mintis. Y Mintis fue la primera mujer que dominó al dios Zeus. Y era la más puta de las putas. Si no pegan todos los otros dioses. Entonces, yo les cuento la historia de investigación. Y cuando leí el libro de Jaime, le dije, compartimos muchos datos, muchas cosas. Y hay más relatos sobre esa investigación, pero no quiero quedarme con la palabra porque llegó aquí. Porque el título con que pueden conseguir la investigación, yo estuve la semana pasada en la biblioteca de la universidad tratando de conseguir la monografía y no sé qué pasó y quedaron de conseguirla, no sé si los asneos la recogieron, pero se llama violencia sexual. Violencia sexual, ya les expliqué tanto de nuestra mamá y nuestras abuelas, de cómo de las niñas, maltrato, ambas fueron maltratadas y estigmatización porque ambas fueron estigmatizadas, ¿cierto? Nuestra abuela que le movía al abuelo en la cama, ya era una prostituta, ya era, váyase a Machín. Dos señoras me contaron que habían trabajado un mes en Machín porque el marido las había obligado a ir a Machín para que aprendieran ya a moverse. Correcto. Bueno, voy a dejar hasta ahí el relato de esa investigación que tuvo muchos inconvenientes. Primero, para conseguir financiación, porque el título era prostituta de señoras de alta rosa, no conseguía nadie. Y segundo, porque cuando se presentó, el primero que estaba en la sala de exposiciones de era el cura de la universidad, cerrado, trancado y rodeado de una pared de plomo. Pero bueno, pasó. Eso motivó para que mis alumnos, después son médicos, uno de aquí en Santa Rosa un tiempo, me dijo, yo he seguido investigando esa línea, pero nunca nos hemos vuelto a reunir a ver qué ha pasado. Y los otros cuando me encuentran me dicen, profesor, usted sigue todavía con las prostitutas de Alta Rosa. Y yo le digo, no, ahora estoy dedicado a las putas de Santa Rosa.
Muchas gracias por ver. Gracias, Jaime. Gracias, Rafael. De pronto me pueden decir cuál es el origen del término machín para acá. Sí. ¿Cuál es qué? No le Machín para El término machín aquí en Santa Fe. Mire, porque te tenían Jaime nos trae este libro de historia y lo empieza por Antonio Machín, el gran cantante de boleros cubano. Sí, ¿por qué Antonio Machín? Porque, por ejemplo, les voy a contar una anécdota. ¿Cómo fue tan importante Antonio Machín fue tan importante en Europa como puede ser los Shakira o Juárez, cualquiera de esos? Era de Colombia. Sí, que uno de los test de memoria para los ancianos europeos le preguntan, los test de memoria antigua, ¿quién era Antonio Machín? Es como si a los jóvenes de ahora, dentro de 50 años, le preguntaran quién fue Shakira. Era un cantante de música, tocaba muy bien las maracas y Machín, como dice Jaime en su libro, había 3 o 4 establecimientos que hacían unas rumbas con orquesta de lo mejor de Medellín, de Cali, inclusive cubanos, que venían acá y eso es una zona sabrosa, porque yo me imagino que el infierno debe ser el sitio más sabroso. Entonces, Rafael, yo quisiera que Jaime nos complementara ese tema de Machín y contextualizar un poco el libro, dado el escaso tiempo que tenemos, porque recuerden que tenemos, allá nos esperan en la sala de un itinerario, pero nos encantaría mucho escuchar a Jaime y su relato sobre el libro de Santas, Mozas y Mujeres Públicas. Buenas tardes. Yo quiero ofrecer excusas, siempre estoy muy despistado. El término machín, caray, hace 55 años no lo veía, doctor Arton. Por eso lo miré con tanta sorpresa, lo estuve buscando allá con los compañeros. Siempre fue un referente para nosotros. Siempre, y yo diría que es el personaje más interesante de Santa Rosa en este momento, respetando otros elementos muy valiosos, y aquí nos lo acaba de demostrar con su investigación para esa época muy audaz. Para esa época muy audaz, porque se está desafiando los potencialismos de una ciudad que se caracterizó por su criterio conservador, un criterio muy vinculado a los conceptos de la religión. Hablando de Machín, pues el primer nombre no fue Machín, atérrese, el primer nombre Rincón Santo. Miren ustedes la expresión donde el diablo no entra. Allá todas las personas se quitaban los despojos y los prejuicios y se iban allá a Rincón Santo a disfrutar las artes amatorias de esas mujeres que, bueno, ya sabemos por qué condiciones fueron para allá a Rincón Santo. Viene una época ya, 1930 más o menos, donde después de una hegemonía conservadora, la Constitución del 86, muy rígida, muy exigente en asuntos de carácter moral, viene un cambio de gobierno, de política. Sale el Partido Conservador y entra el liberalismo, con esas ideas más tolerantes, más permisivas, y ese Rincón Santo se convirtió en un Machín, precisamente porque comentaba el doctor Alarcón. Machín tenía un grupo, y la expresión era, se mueve más que las maracas de Machín. Esas maracas de ese conjunto de Machín, con boleros muy bonitos, entre ellos angelitos negros, y que, como cuenta el doctor, en España tienen un monumento. Era un elemento cubano, elemento de color, y en España se convirtió en una celebridad, pero también en la época era más aparte. El Machín, la expresión era bailes coreográficos. Miren esa expresión, donde ya no se apetecía tanto a las mujeres más con las artes amatorias allá en el hecho, sino a esa mujer que bailaba y que reproducía no segundos de placer, sino toda una noche con bailes, con esa característica. Es decir, es todo un proceso muy interesante, donde también, como decía el doctor, gran conjuntos que saxofón, el timbre, que era una característica también de la época, animaba todas esas fiestas de esa característica. Pero
Mire, doctor, cuando usted toca ese tema, Rafael. ay, doctor, bueno, Rafael, siempre fue un elemento, un referente, doctor, no va a ser difícil decirle Rafael, va a ser difícil decirle Rafael. Cuando usted escucha, lee la historia de la mujer, sobre todo en Santa Rosa y también en Colombia, eso es algo surrealista. Y lo que nos comenta el doctor, se remonta a raíces muy profundas. Inicialmente, la palabra santas, monjas y mujeres públicas, santas me refiero a la mujer. La mujer casada tenía que depender completamente del marido. Cuando de pronto resultaba una mujer independiente, con valor civil, para desafiar esos prejuicios políticos, religiosos y sociales, dejaba al marido, por cualquier cosa, porque la trataba mal o porque había encontrado otro sueño, alguien se había robado su corazón. Pues el marido sencillamente iba donde la alcaldía, le decía: señor alcalde, mi mujer está en tal parte. Inmediatamente el alcalde iniciaba un proceso de carácter policial, mandaba a un agente de policía y la traía sin apelación a los infiernos. Y en ese momento, la alcaldía, la casa consistorial, doctor, esa casa consistorial que eran 3 niveles, donde en el primer piso estaba la cárcel, en el segundo nivel estaban las dependencias de la alcaldía y en el último nivel estaba la escuela. Entonces, la mujer la mandaban a traer y le hacía una indagatoria. El mismo alcalde, que era un rey sin corona, tenía los potenciales de policías, de carácter, también de carácter judicial, bueno, era un rey sin corona y le hacía la indagatoria. Si la mujer no quería volver donde el marido, tenía 2 alternativas. Primero, la cárcel. Más de una mujer, por mantener esos principios y esa independencia, terminaba ya en el primer piso de la casa consistorial, juzgando, viviendo con otros elementos que tenían unas características mucho más transgresoras. O la otra alternativa, doctor Alarcón, era entregarla al depósito. La palabra depósito nos suena a nosotros a comercio, nos suena a algo completamente ajeno a la dignidad humana. Y el depósito era llamar a un ciudadano de reconocida idoneidad y le entregaban bajo un documento escrito a la mujer para que estuviera, él estaba a cargo de la mujer. Alguien dirá: parece infame, esto es indigno, pero aquí es donde también lo que nos despertó el doctor Alarcón, las palabras cambian, el idioma va cambiando. Y cuando uno mira depósito, usted encuentra en el diccionario la sección proteger y guardar. Entonces, como en la esencia de la época colectiva, esa ciudad, por ejemplo, Santa Rosa, surgió del trabajo comunitario, construyendo con las propias manos el patrimonio público, como la iglesia, como el cementerio, como la misma alcaldía. Entonces surgieron unas relaciones de confianza. Esas relaciones de confianza que nacen de la entraña de una sociedad colectiva generó una figura muy bonita que se llamó la fianza para guardar la paz. Medio pueblo le servía de fiador al otro medio pueblo. Y no eran por asuntos de carácter económico exclusivamente, sino por otros elementos. De pronto, que había enemistad, usted tenía que ir donde el vecino o un miembro de la comunidad que le sirviera de fiador. Y usted, como fiador, tenía que garantizar que esa persona que estaba hablando no iba a agredir al otro. Entonces, ahí contamos nosotros unas relaciones de confianza que van impregnando las instituciones de la misma comunidad, porque los rasgos de una comunidad no son espontáneos, nacen de la entraña misma de esa misma comunidad. Entonces la palabra depósito hace parte de esas raíces. Visto a la luz de este momento, alguien dirá, porque ahí de pronto encontramos con los historiadores modernos cierta discrepancia. Yo no puedo juzgar con la óptica actual la esencia de una época, la que hablaba Caliú, doctor Alarcón,
donde toda época tiene su esencia. Y esa época que nosotros estamos hablando venía de unas relaciones de confianza. Entonces, a la mujer entregaba el depósito. Allá un ciudadano de reconocer a su casa lo llevaba. Y allá había un acuerdo. En el momento en que él no podía controlar a esa persona, inmediatamente él se quejaba a la alcaldía y hacían un procedimiento de carácter. Entonces ahí tenemos nosotros una especie de circunstancia de pronto muy interesante, ¿no? Viendo las cosas desde la óptica actual, pero comprendiendo la esencia de la época que estaba frente a ellos. Entonces miren ustedes el drama de la mujer, que tenía que someterse al concepto de marido, y que había un proceso de carácter judicial, legal más político mejor, que obligaba, y si no, pues había ese tipo de represalias, o estaba la cárcel, o estaba eso. Sin embargo, hubo mujeres que desafiaron todo ese proceso de carácter político, económico y social, y lograron demostrar en juicio que era una mujer maltratada, que era una mujer que tenía emprendimiento, y que lo que buscaba su marido al reclamarla era ese apoyo de carácter económico, donde era ella la que mantenía el hogar y no era otra cosa. Y encontraron en 1872 la primera mujer que veo que se separó del marido, que desafió esa autoridad y que inclusive uno se aterra a uno de esos procesos, porque la doctora y compañeros no sabían leer y escribir. Ahí tenía, por fulana de tal, que no sabe leer, fulano de tal. Y usted encuentra una elegancia, una sensibilidad, donde por ejemplo en la indagatoria, yo le cuento, yo soy abogado, y siempre los juzgados me llenaban a mí de cierta angustia. Era un ambiente como frío, locura, insensible. Y yo me imagino una mujer que no sabía leer y escribir en 1872, que estaba desafiando esas leyes que nos comentan el doctor y esos eventos que él nos plantea tan sabiamente, subir las escalas de la alcaldía, a sentarse aquí una indagatoria. Generales de ley, ¿sabe usted quién es la mujer que vive con otro hombre bajo un mismo techo, durmiendo en la misma cama, comiendo del mismo plato? Porque resulta que comer el mismo plato ahora es una figura más bien alegórica a la amistad, pero en ese momento comer el mismo plato hacía parte de las relaciones de carácter conjugal, que era un mismo plato para las parejas, donde estaban reforzando, reafirmando la presunta de integridad y fusión que existe entre dos parejas en esa época. Entonces yo me imagino una mujer en las condiciones que estaba pero queda uno aterrado cuando viene y se dice que usted está viviendo con un hombre con diferente a su marido, y usted encuentra una respuesta que lo deja uno abismado. No, señor alcalde, yo no vivo con un hombre, vivo con muchos hombres. Eso nota uno que hay. Ahí leyendo la indagatoria, nota uno que hay un silencio. Y sin más explicar por qué con muchos hombres, se tomaba como un desafío. Simplemente decía, porque es que yo vivo y alimento los trabajadores de una finca, entonces vivo con muchos hombres. Entonces miren ustedes cómo van encontrando a alguien que tiene ese valor civil de enfrentarse con esos elementos. Y encontramos también que esas figuras colectivas, la fianza para guardar la paz, se aplicaban en la relación de pareja. Cuando los amantes clandestinamente iban furtivamente a la casa de sus queridas, se llamaban queridas, el alcalde, el chisme le llegaba al alcalde, inmediatamente venía el proceso de carácter judicial. Si esas relaciones clandestinas eran más de un mes, inmediatamente había una figura que se llamaba confinamiento. A él lo mandaban para un pueblo y a ella la mandaban para otro pueblo disparo, de 3 meses y 1 año. Esa parte era básicamente, pero si eran relaciones menos de ese tiempo, eran más bien de carácter así ocasional, venía una fianza donde cada uno de ellos tenía que ir también por el vecino, por el miembro de la comunidad que servía de fiador, y ese fiador iba a garantizar que esas dos parejas enamoradas, por el impulso de la pasión,
no fueran a recaer en esas mismas circunstancias. Mire cómo meten a toda la comunidad dentro de ese proceso. ¿Y de dónde provenía eso? Esa primera época de carácter colectivo. Esa fianza para guardar la paz también se empleaba para ese tipo de circunstancias. Hay algo que a mí me sorprende. Como mujeres que no sabían leer y escribir, en el momento, la otra era cuando ya la mujer se catalogaba como prostituta. Estoy hablando de 1905, todavía no estaba Rincón Santo, mucho menos un machín, pero de pronto había alguien que decía: fulana tiene deslices, aquella mujer tiene unos comportamientos que están afectando a la sociedad. Inmediatamente la catalogaba como prostituta, y ahí no había nada que hacer. Y esa palabra significaba el entrañamiento, la expulsión del pueblo. Y cuando uno ve las cartas de esas mujeres que expulsaban en 1905, tengo esa parte que era uno aterrado con ese sentimiento, esa elocuencia, donde ella decía: puede ser uno impura, de relajadas costumbres, pero no puede ser prostituta, porque el término prostituta es vender el cuerpo, y eso está muy lejos de mi forma de ser. Además, estoy atado a esta tierra, aquí están mis padres, están mis familiares. ¿Cómo me van a arrancar por un desliz? Un desliz no debe ser prostituta. Entonces, miren ustedes, ahí no había nada que hacer, apelación a los infiernos. Eso lo tramitaba el alcalde. La mujer tenía que dejar su tierra. Pues, y le cuento que ya el doctor ya ni veo, por Dios. No, ya, pero no. Bueno, es la acusación hacia una mujer que abandonó al marido, que fue con los 3 hijos. Entonces, todo el proceso, y Jaime lo reconoce, lo explica ahí. pero doctor, aquí viene una inquietud, y de pronto en esa parte sería muy bueno que la apoyo. ¿Y a dónde sacaban ellos esa elocuencia? Inclusive les cuento algo. La Constitución de 1886 es de las más avaras en reconocer derechos fundamentales. Y esas mujeres se valían de esa Constitución para reforzar sus alegatos para la expulsión. Ellas decían, por ejemplo, esa norma que me están aplicando es una norma nueva, y estos casos que me están acusando es de una ley antigua. Entonces aplicaba el principio que decía: nadie puede ser juzgado si no conforme a las normas y leyes preexistentes en el momento del hecho. Entonces inmediatamente tenían ese tipo de argumento de carácter legal. Y bien, entonces esa pregunta que yo siempre me he dicho: ¿de dónde sale toda esa capacidad para valerse de normas que en su momento, pues hablar de leyes era para muy pocas personas, pero que ellas las hacían valer básicamente? Yo a veces creo que había amanuenses, doctor, como todas partes sabían, recuerden que había los señores que escribían muy bien. Se ubicaba con una mesita ahí en una plaza de mercado donde iban los novios, y le decía: sáqueme una carta para mi novia. Y ese Manuel sacaba una carta impregnada de sentimiento y llevaba y se entregaba a su novia. Yo creo que lo mismo pasaba con estas mujeres. Yo no sé si las soy menospreciando, la verdad es que yo quisiera creer que esté equivocado. Quisiera creer que nacían del corazón, del sentimiento, y que nosotros en esta época estamos cometiendo un error a juzgarlas, a creer siempre que fueron elementos combinados, elementos sin capacidad de expresión. Pero eran seres humanos, con rostro, con sentimiento, con todos esos elementos que verdaderamente hacen a una persona trascender. Entonces, a veces queda la posibilidad de que eso lo sacaba de una amanuense, pero yo quisiera creer en el fondo de mi corazón que también ellas vivían ese drama que usted comenta, y ese drama consuetudinario fue formando esa sabiduría y fue formando esa capacidad de transmitir. A lo mejor de pronto le transmitía el sentimiento de la amanuense, ¿por qué no? De todas maneras queda ese sentimiento. Pero lo cierto del caso era que
vinieron mujeres, y había normas muy exigentes. Usted para avecindarse en este pueblo tenía que venir con una credencial del alcalde de Medellín, donde garantizaba que era un elemento de buenas costumbres y tenía que traer un certificado de buen comportamiento para ser parte de esa misma comunidad. Y había normas que prescribían elementos que tuvieran malos antecedentes, y con razón, con mucho más razón, aquellas mujeres que en su momento venían a alterar las buenas costumbres de un pueblo. Entonces, básicamente, bajo esa circunstancia, pues encontramos nosotros que aún así venían mujeres, colocaban una tiendita por allá alejadita, de pronto invitaban a tocar tiple, rochereaban, la palabra rochereaban, una palabra muy bonita, conversaban, bailaban, se veían, y de pronto allá en el fondo había un lecho, y terminaban las labores allá en esa parte. Eso generando inicialmente un rechazo, donde inmediatamente se culminaba a estas mujeres bajo multa fianza, tenían que traer también el fiador, y iban a garantizar que no iban a seguir incurriendo en las mismas conductas. La verdad es que se mantuvieron, y ya por ahí empezando en 1920, ya los fiadores no existían. ¿Por qué? Sencillamente porque se rompieron las condiciones sociales que dieron origen a esas relaciones de confianza. ¿Y a dónde salieron las relaciones de confianza? Del trabajo comunitario y de la compenetración social. Ya era una sociedad que había cambiado, y esas relaciones de confianza se habían roto, y ya no encontraban fiadores, porque si usted servía de fiador, le tocaba pagar. Si este cliente violaba la fianza, a usted le tocaba pagar con cárcel o pagar multa. Entonces, ¿qué elemento? Viendo que se rompieron ese tipo de relaciones, iba a servir de fiador. Entonces ya cambió esa alianza para guardar la paz por una culminación, ya que respondían las personas frente a esas mismas circunstancias. Entonces fueron cambiando, esas normas se fueron un poquito ya más exigentes, menos exigentes, más tolerantes, va surgiendo en torno a esa cantinita, va surgiendo otras, y van surgiendo ya un proceso de el nacimiento de Rincón Santo. Ya va surgiendo esa misma circunstancia, ya posteriormente viene el concepto de Machín, donde va, y en 1921, por acuerdo del Consejo Municipal, acuerdo del Consejo Municipal, se creó el barrio de mujeres públicas, llamado Rincón Santo. Miren, por acuerdo del Consejo Municipal, con un montón de restricciones. No podían salir de ese gueto, y cuando iban a salir tenía que pedirle permiso al inspector o al alcalde, con una norma muy rigurosa de higiene, la famosa examen médico que nos hacían las oficinas de las entidades de higiene, donde cada 8 días religiosamente la mujer tenía que ser sometida a ese escrutinio tan indecoroso y tan indignante para ella, con algo peor. No solamente estaba el médico, sino el inspector de policía ahí metido ahí prácticamente en la unidad frente a eso, y eso obligó que ellas protestaran. ¿Cómo así? Esto es un acto particular y privado. Inmediatamente pues también eso que hubo, como también protestaban con la Semana Santa, las famosas pláticas de carácter espiritual, las obligaban a escucharlas. Y levantaron su voz, y hubo en ese proceso de Rincón Santo, de luego de Machín, pues mujeres muy valiosas, muy con un temperamento y con un calor. Pero miren hasta dónde llegaba la restricción. En 1927, ahí en la plaza llamada Plaza de Colombia, Parque de Colombia, venía un carro de servicio público de Pereira. Hacía un año se había inaugurado la carretera entre Santa Rosa y Pereira, ya había servicio público. Cuando llega un policía con ojo de ángel y ve que en el carro que venía de Pereira con los personajes de Santa Rosa venía una mujer de Machín, de Rincón Santo, inmediatamente con revólver en mano, pero el conductor aceleró, casi atropella al policía y se llevó a repartir la gente. A la mujer la llevó a Rincón Santo, a los personajes los llevó a su casa, y este cliente en ese momento tenía pito, los policías tenían pito.
Y cuando ese pito sonaba en la población donde no había ruido, se venían todos los demás policías a ver qué había pasado. Pues resulta que ya cuando regresaba al carro estaban prácticamente toda la fuerza policíaca esperándolo con revólver en mano. Inmediatamente el conductor volvió otra vez prácticamente a acelerar, generó un enfrentamiento entre el conductor y policía, pero se metió la población. Como había escuchado el sonido del pito, se vino prácticamente toda la población a apoyar al conductor. Eso bala, grandes personajes como Polo Márquez terminaron allá en el suelo, el conductor resultó con un disparo, y eso fue un escándalo de noticia a nivel departamental, publicado allá al lado de Caldas de Manizales. Luego se vino a saber en la indagatoria que había dado la orden de que no parara, era un personaje importante de Santa Rosa. No me hagan pasar la vergüenza y acelere inmediatamente. Entonces es lo que hizo la persona de Olimpiadas. Entonces miren ustedes hasta dónde llegaban ese tipo de combinaciones y ese tipo de restricción. La otra será que los menores de edad no podrían estar allá en la zona de programa. Pero más de menores de edad no era un elemento de 7, de 8 años, era un elemento de 20 años, porque la mayoría de edad se adquiría a los 21 años. Y usted hasta tanto era con pantaloncitos cortos, los famosos peludos, con las hermanas alborotadas, esperando a esas mujeres allá que lo estaban esperando con el Kamasutra en la mano para quitarles todo ese peso y esa ansiedad. Entonces mandaban cartas a la alcaldía diciendo: tenemos derecho a vivir placer, ese placer pagano, pero ahí no había nada. Una norma muy escrita, y para nosotros es casi como surrealista ver un elemento de 20 años con pantalones cortos y no podía entrar allá ese tipo de machín, donde, como hemos dicho, pues eran bailes coreográficos y bailes de una gran activo. Cuando uno veía bailar a una persona de vida del machín era una cosa que no alcanza uno como a definir. Total que eso marca entonces la época y la esencia de una época. Bueno, así por encima para no acá sí, La última intervención, porque tenemos que bajar al Senado. Yo les quiero comentar una cosa con respecto a la represión de la mujer en esto. Resulta que en 1927, en los 52 estados de la Unión Norteamericana, se aprobó una ley que decía que toda mujer que le protestara al papá, al hermano mayor, al marido o al compañero, debería ser llevada a una clínica psiquiátrica y aplicar electrochoques. Para que no se asusten, de los 52 estados de esa época, 1927, 6 permanecen con esa ley. Y entre esos 6 la Florida, así que si van a Miami, ojo señor, y ya las mujeres protestan, pueden llevarlas, obligar a la policía que le vayan a la clínica psiquiátrica y se apliquen el electrochoque. Pero, ojo con lo que les voy a decir de la historia que encontramos también. Resulta que a los estudiantes de medicina de la Universidad de Caldas, cuando rotamos por ginecología, nos mandaban a Chinchiná, Santa Rosa, Aranzazu, a hacer los exámenes vaginales de las prostitutas jueves y viernes para que pudieran ejercer jueves y viernes y domingo. A mí me mandaban a Santa Rosa acá, ¿se acuerdan del doctor Garlo? Sí. Entonces él era como el tutor mío aquí en Santa Rosa, a él le tocaba hacer los exámenes. Le decía: no, Alarcón, usted vea todos los exámenes, pero lo que decía Jaime, cuando yo entraba en el examen estaba el inspector de policía al lado. Entonces yo le decía: ¿usted qué hace acá? No, que yo tengo que certificar que usted que hace el examen y yo le regalan, eran una libretica. Volviendo al cuento de los electrochoques, resulta que en Manizales, en la zona de tolerancia, se fue expandiendo Ticotico y todo lo demás, Arenales. En Manizales, usted se lo conoce porque veo con cara de memoria ya de Arenales. Entonces, el obispo de Manizales en ese tiempo trajo el equipo, el primer equipo de electrochoque del Hospital Universitario de Caldas,
fue traído por el obispo de Manizales para que los médicos psiquiatras le aplicaran electrochoques a todas las mujeres que estuvieran en la zona de tolerancia, a aquellas mujeres que se le volaran al marido por maltrato, por cualquier circunstancia. Y resulta que aquí un personaje muy famoso, muy reconocido, hasta tuvo un busto acá, se fue para Manizales, eso no está en su historia, Jaime, pero se fue para Manizales a que le dieran la referencia donde había comprado el equipo electrochoques para traerlo al hospital de Santa Rosa, que quedaba ahí al lado del colegio La Urea, ahí del Morete, el frente del Morete, para traer el primer equipo electrochoques para aplicarle a las mujeres de Machín. Y aquellas señoras que se movieran un poquito más de la cama. Ahí les cuento la historia. Bueno, muchas gracias al doctor Rafael Alarcón y al secretario Fernanda por esta conversación. Espero que les haya gustado. Ya tenemos otra sesión en otra oportunidad. Sí. Les pido el favor de que completemos porque Mami estaba un poco preocupado, tiene razón, porque hay un compromiso con el ancianato, ya están preparando algo y nos están esperando. Así que los que quieran bajar, pues entendemos que hay una limitación por la lluvia y demás, pero pues deberíamos, al menos algunos de los que quieran bajar, creo que sí hagamos acto de presencia porque ellos se han preparado y ya están esperando. Pues a mí nos encantaría mucho quedarnos y el ambiente está agradable y esta casa de ustedes. Pero entonces ya tenemos unos compromisos adquiridos. Bueno, vea, yo le voy a ceder el micrófono a Germán Ospina, el presidente del Club de Leones, que les va a comentar algo sobre la visita nacional. Don Ramiro Osorio, director del periódico El Faro, trajo los periódicos, los que están en el bar, para los que quieran tomar un periódico de estos, es completamente gratis, es un obsequio de El Faro. Gracias a Ramiro Osorio por ese gesto. Gracias, doctor. Bueno, con ustedes, hermano Pilar. Sí, buenas tardes a todos. La verdad es que los abuelos prepararon unos bailes